saludo desde mi ranchito que es su casa. Los invito a seguir viendo al humilde campesino. No se pierdan la siguiente historia que está buenísima. El sol se asomaba despacito sobre los cerros, como si pidiera permiso para calentar. La bruma bajaba suave entre los maizales, y los pájaros, aún adormilados, trinaban con desgano. Todo parecía en calma, menos él. Don Eusebio era un hombre de campo, recto, trabajador. Tenía su parcela bien sembrada, gallinas gordas, vacas sanas y una casita de adobe que aguantaba viento y aguacero. Los vecinos decían que era bendecido, que no le faltaba nada. Pero nadie sabía lo que le pasaba por dentro. Desde hacía meses, apenas clareaba el día, una inquietud se le colgaba al alma como sombra pegajosa. No era dolor, no era hambre, no era tristeza. Era algo que no tenía nombre. Un presentimiento seco, como si algo anduviera mal, sin andar mal. Se levantaba, echaba agua a los animales, cortaba leña, recogía huevos. Todo lo hacía con las manos, pero no con el alma. Su mente estaba lejos, siempre lejos. ¿Y si mañana se seca todo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me roban lo que tengo? ¿Y si...? Pensaba sin parar. La cerca podía estar firme, el cielo despejado, pero su corazón latía como si ya viniera la tormenta. Una mañana, mientras recogía huevos del gallinero, notó que le temblaba la mano. No era por frío. Era ese temblor sordo, como de volcán por dentro. Se quedó quieto un rato, mirando los granos de maíz en el suelo, como si fueran señales. Algo se le revolvía adentro, una opresión, un nudo. Intentó distraerse, remendó el portón, cocinó para su perro, deshiervó los surcos, pero nada le quitaba ese fuego callado que lo quemaba por dentro. Fue a ver a su vecino, don Mateo. Se sentaron bajo la enramada. «Siento como si algo malo viniera», le dijo Eusebio sin mirarlo. Mateo soltó una risa floja, le ofreció café. «Ay, compadre, no piense tanto. Mire qué cielo más bonito». Pero Eusebio no quiso café, ni palabras. No sabía qué quería, solo sabía que no podía seguir así. Esa noche no durmió. Cada chirrido de la casa, cada soplido del viento, lo hacía abrir los ojos de golpe. Su mente ya no le pertenecía. Se sentía invadido por una sombra sin forma, la preocupación. Al día siguiente, antes de que el gallo cantara, se calzó las botas, agarró su sombrero y salió a caminar. El aire fresco lo golpeó en la cara como bofetada de madre. Siguió el camino que bordeaba el río, ese que conocía desde niño, pero al llegar al viejo puente de madera, se detuvo en seco. Ahí estaba, una figura alta, sola, cubierta con un manto negro, parada justo en medio del puente. No se movía, no hablaba. Solo estaba ahí, como esperándolo. El corazón de Eusebio comenzó a golpearle el pecho, no como tambor, sino como campana de funeral. Y sin saber por qué, sin quererlo siquiera, sus pies avanzaron hacia esa figura. Don Eusebio sintió que el aire se le volvía espeso, como si la neblina le entrara por la nariz y se le quedara trabada en el pecho. Cada paso que daba sobre las tablas viejas del puente crujía como si los muertos lo escucharan. Cuando estuvo a unos metros, la figura levantó el rostro. No tenía cara, solo oscuridad bajo la capucha. Pero su voz, ¡ay, esa voz!, no salió por la boca. Fue como si se le metiera directa en la mente. «Hoy, en tu pueblo, morirán 50 personas». Eusebio se quedó congelado. ¿Quién eres?», alcanzó a decir con la garganta cerrada. «Soy la muerte». No lo dijo con rabia ni con burla. Lo dijo como quien dice, «soy el viento» o «soy la noche». Simple, seco, sin emoción. Eusebio retrocedió un paso, pero cuando quiso mirar otra vez, ya no había nadie, solo bruma, solo río, solo su propio temblor. Corrió de vuelta al pueblo, jadeando como perro viejo. Llegó con el rostro blanco, los ojos pelones y las palabras atascadas entre los dientes. «La muerte viene.
gritó frente a la iglesia. «Hoy morirán 50. Lo vi. Me lo dijo en el puente». Al principio, lo miraron como se mira al loco del pueblo. Unos se rieron nerviosos. Otros le dijeron que se fuera a descansar, pero había algo en su voz, algo en sus ojos, una verdad desnuda, miedo puro, y el miedo se contagia más rápido que cualquier peste. No tardó en correrse el rumor, de boca en boca, de casa en casa, como polilla en cosecha seca. Don Eusebio lo vio en el puente. Dijo que eran 50. Las escuelas no abrieron ese día. Las campanas de la iglesia repicaron antes de tiempo. Algunos padres encerraron a sus hijos. Otros salieron llorando a pedir perdón por sus pecados. Las tienditas bajaron sus cortinas. El aire olía a incienso, a miedo, a despedida. Cada quien buscó su manera de protegerse, rezando, escondiéndose o simplemente esperando. Pero nadie se quedó tranquilo. El pueblo se volvió un cementerio vivo. Eusebio, sentado en la plaza, miraba en silencio. Sentía una culpa que no entendía. Él solo había contado lo que oyó, ¿o no? ¿Era culpa suya todo esto? Pasaron las horas, y luego comenzaron las muertes. Primero fue don Cástulo, el viejito que vendía sombreros, que se murió abrazando una foto vieja. Dicen que fue del susto. Después la hija de la costurera, que se desmayó del pánico y nunca volvió a despertar. Luego un comerciante que, al querer huir del pueblo con su familia, volcó su camioneta en la curva del encino. Uno a uno fueron cayendo, por enfermedades que ya tenían, por accidentes causados por el miedo, por decisiones apuradas, impulsivas, desesperadas, por no saber qué hacer, más que temer. Los nombres se sumaban como cuentas de rosario, 12, 24, 39, y cuando amaneció al día siguiente, la cifra era tan terrible que nadie se atrevía a decirla en voz alta. 500 personas. 500. El pueblo, que un día fue bullicio, cantos y comadres en la plaza, ahora parecía un campo de guerra silencioso. Calles vacías, ventanas cerradas, olor a cera y a muerte. Los rezos se mezclaban con sollozos detrás de las puertas. Nadie salía. Nadie hablaba, solo se contaban las ausencias. Don Eusebio caminaba entre esas calles como un alma sin cuerpo. Llevaba los ojos hinchados, los pies arrastrando polvo y un nudo tan grande en el pecho que le costaba respirar. Iba tocando puertas, pero nadie abría, y si abrían, solo lloraban. Veía rostros en su mente, rostros de gente buena, el del panadero que siempre le regalaba un bolillo al niño huérfano, el de la partera que ayudó a nacer a medio pueblo, el de la niña que correteaba mariposas por la acequia. 50 le había dicho aquella figura. Entonces, ¿por qué 500? Volvió al puente. El mismo, con la misma niebla, el mismo crujido de tablas viejas. Pero ahora, cada paso le pesaba como si llevara sobre los hombros los ataúdes de todos los que se fueron. Se detuvo en el centro, el mismo lugar donde la vio. El alma le hervía, no de miedo, sino de rabia y dolor. «¡Sal!», gritó con la voz quebrada. «Sal ahora mismo, tú provocaste esto». Y como si el viento lo obedeciera, la figura volvió a aparecer, de entre la niebla, alta, silente. «Dijiste que te llevarías a 50», escupió Eusebio con furia. «Pero han muerto 500. Eres una asesina». La figura se quedó quieta como estatua. Luego respondió con esa misma voz seca, sin rencor ni dulzura. «Yo cumplí mi palabra. Me llevé a 50. «¡Mentira!», gritó el campesino temblando. «Lo sé», dijo la muerte, «pero las otras 450 no fui yo». Entonces se hizo un silencio espeso. Ni los pájaros cantaban, ni el viento soplaba. «Fueron tus palabras», continuó la figura. «Fue el miedo que soltaste, el pánico, la ansiedad, la desesperación. Eso fue lo que los mató. Yo solo vine por los que ya era hora de llevar. Pero tú soltaste el veneno antes». Eusebio cayó de rodillas, como si las piernas ya no le respondieran. «No fui yo»,
No fui yo, murmuraba, pero ni él se creía, porque en su corazón lo sabía. Había hablado con miedo, y el miedo, como chispa en pasto seco, había incendiado todo. Yo solo quería advertirles, dijo con voz ahogada. Solo quería que se cuidaran. La figura lo miraba sin juicio, como quien ve a alguien por dentro. Tu intención era buena, dijo, pero la mente humana, cuando se llena de miedo, ya no escucha razones. Solo ve amenazas, incluso donde no las hay. Eusebio levantó la mirada. Tenía los ojos empapados. Entonces, ¿la verdadera asesina fue la preocupación? Así es, respondió la muerte. Yo llego cuando es mi hora, pero la preocupación, ella llega antes, se instala, crece y a veces destruye lo que aún ni estaba destinado a morir. Eusebio no dijo nada más, solo sintió que por dentro algo se rompía, o tal vez algo se abría. Don Eusebio se quedó allí, solo, con la niebla tragándose el contorno del puente y las palabras de la muerte martillándole la cabeza. No fui yo quien mató a tu gente, fue el miedo que tú mismo liberaste. Se limpió la cara con la manga de la camisa, se levantó tambaleando y emprendió el regreso. El mismo sendero que tantas veces caminó con confianza, ahora se le antojaba un campo de penitencia. No había piedras en el suelo, pero cada paso dolía. Al llegar al pueblo, vio que todo seguía igual de apagado. Las ventanas aún cubiertas con sábanas, las puertas trabadas por dentro, el olor a luto flotando en el aire. El silencio era tan grueso que se podía cortar con cuchillo, pero don Eusebio ya no tenía miedo. Tenía otra cosa, claridad. Se dirigió a la plaza, subió al banquito de madera frente a la fuente seca, respiró hondo y alzó la voz. Esta vez no con desesperación, sino con una certeza dolorosa. «Escúchenme», gritó. «Les vengo a decir la verdad». Algunas cortinas se movieron. Una anciana abrió la puerta solo un poquito. Un niño lo miraba desde la esquina con los ojos muy abiertos. «Yo cometí un error», continuó. «No fue la muerte quien trajo esta tragedia, fuimos nosotros». Ahora los rostros aparecían más. Caras cansadas, miradas perdidas, cuerpos de pie, pero sin alma. «Nos dejamos comer por el miedo», dijo Eusebio apretando los puños. «Morimos antes de tiempo, no por enfermedad, no por castigo, sino por lo que imaginamos, por lo que creímos sin que ocurriera». Un silencio le siguió, pero no era el mismo de antes, era otro, uno que escucha. «No podemos traer de vuelta a los que se fueron», dijo bajando la mirada, «pero sí podemos evitar que esto vuelva a pasar». Un sollozo rompió el aire. Era la viuda de don Cástulo. A su lado, una niña se le colgaba de la falda, abrazándola. «No vivamos temiendo el final», gritó. «Vivamos honrando lo que tenemos ahora. La vida es como esta tierra. Si no la riegas con valor, se seca por dentro». Entonces, sin que nadie diera la orden, las puertas comenzaron a abrirse del todo. Un hombre salió con una taza de café. Una madre le limpió la carita al niño y lo soltó a correr. Una abuela extendió su rebozo y ofreció asiento. «Shil». Y en ese momento el pueblo respiró. No fue un milagro de luz ni una aparición en el cielo. Fue un milagro humilde, de esos que no hacen ruido, pero que pesan más que el oro. En los días que siguieron, algo se movió, lento pero real, como lluvia después de la sequía. Los niños comenzaron a jugar otra vez en la calle. Las puertas, antes cerradas con doble cerrojo, se abrían para compartir pan y plática. La plaza, que parecía cementerio, volvió a llenarse de pasos. Y don Eusebio, que había sido esclavo de su propia mente, empezó a cambiar. Ya no miraba al cielo esperando el desastre, ahora lo miraba, agradecido. Don Eusebio no volvió a ser el mismo hombre. Seguía siendo campesino. Seguía despertando temprano y lavándose la cara con agua fría. Seguía barriendo el patio, alimentando a las gallinas, cuidando su parcela.
Pero algo en él había cambiado. Ya no vivía esperando el trueno antes del relámpago. Ahora sabía que hay tormentas que nunca llegan y que otras, las más peligrosas, no vienen del cielo, sino de la mente. Aprendió a reconocer el miedo real, ese que te salva, del miedo inventado, ese que te encierra sin cadenas, y cada que sentía que algo se le subía al pecho como antes, respiraba hondo, miraba el cielo y decía en voz baja: «Todavía no es hora, viejo, no te vayas solo». Empezó a visitar a sus vecinos, no para advertirles peligros, sino para escuchar, para consolar, para sembrar calma donde antes sembró alarma. Les contaba su historia con la muerte, no como cuento de terror, sino como aviso de vida. Les decía: no fue ella la que nos arrebató a los nuestros, fue el miedo que nosotros mismos criamos. Y lo escuchaban con atención, porque se notaba que hablaba desde la herida, pero también desde la sanación. Una tarde, mientras el sol bajaba despacio detrás de los cerros, se sentó en el pórtico con su taza de café. Un niño pasó corriendo frente a él con una cometa en la mano. Riendo, sin prisa, sin miedo, Eusebio cerró los ojos y sonrió. Al fin, podía dormir en paz. Ya no se atormentaba con lo que podría pasar. Aprendió que vivir con temor al futuro es como querer sembrar en tierra agrietada. Nada crece. La vida necesita confianza para dar fruto. En el pueblo también se sentía distinto el aire. Ya no olía solo a incienso y llanto. Ahora olía a pan recién horneado, a ropa tendida al sol, a flores abiertas, a esperanza. Los niños volvieron a correr tras las mariposas. Las mujeres tejían en las aceras. Los hombres jugaban dominó en la plaza. Los rezos no eran ya súplicas desesperadas, sino agradecimientos. El puente de madera donde todo comenzó fue reparado, y aunque algunos lo cruzaban con respeto, ya no era un sitio de miedo. Ahora era símbolo de algo más profundo, de que a veces hay que mirar a los ojos a nuestra propia sombra para poder volver a ver la luz. Y así, sin discursos grandiosos ni milagros ruidosos, el pueblo sanó. No porque olvidaron, sino porque entendieron. Porque aprendieron que la preocupación no evita la muerte, solo impide que la vida suceda, que pensar demasiado no protege, solo paraliza, y que el miedo no es malo, salvo cuando se le permite gobernar. Don Eusebio vivió muchos años más, y cada vez que alguien llegaba a su casa con los ojos inquietos, él servía café, ponía una mano en el hombro y decía: «Respira, paisano, que si la muerte tiene que venir, vendrá, pero mientras llega hay que sembrar vida», y con esa simple enseñanza el pueblo entero volvió a florecer.